Muy bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy está con nosotros el doctor Álvaro García Sesma. Él es cirujano general y digestivo. Trabaja en el 12 de octubre. Pero vamos a hablar de algo que él hace mucho y que a nosotros nos parece tan alucinante, ¿no? Que son los trasplantes hepáticos, pancreáticos, intestinales y en general multiviscerales. Así que se plantea un programa muy interesante. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Donde otros se detienen. Nació en Madrid cuando aún la vida no había puesto nombre a lo que ya latía dentro de él. Hijo de un padre firme en la ley y de una madre que hacía del hogar un refugio silencioso. Creció entendiendo que la vida no siempre es justa, pero sí puede ser cuidada. Y lo supo pronto, sería médico. No uno cualquiera, quiso la cirugía. Ese territorio donde el error no existe y la decisión pesa como el destino. Se formó, luchó, eligió y llegó al Hospital 12 de Octubre, donde el tiempo no se mide en horas, sino en vidas. Allí, bajo la guía de Enrique Moreno González, referente internacional, maestro de la cirugía de trasplantes, aprendió algo más que técnica. Aprendió a sostener la vida cuando parece escaparse. Y entonces llegaron los trasplantes, el hígado, el páncreas, el intestino, lo multivisceral, manos que unen destinos, que convierten la pérdida en esperanza, que hacen de la muerte un acto de vida. Pero no se detuvo ahí. Vio a los pacientes olvidados, a aquellos que nunca llegarían al trasplante porque su cuerpo no encajaba en las normas. Y decidió no aceptar ese final. Durante más de una década ha luchado por ellos, uniendo lo imposible, abriendo caminos, rescatando vidas. En casa, 4 hijos, una historia tejida con amor verdadero. Junto a Nadia, compañera de todos los días y de todas las batallas. Y en su interior, 2 certezas hechas música. No surrender, porque rendirse nunca fue opción. Imagine, porque aún cree en el ser humano por encima de todo. Y ahora, cuando la medicina duele, cuando la vocación se desgasta, él alza la voz. No por él, por todos. Por los médicos que siguen, por los que resisten, por los que no se rinden, aunque nadie les mire. Porque quien ha sostenido un órgano entre sus manos, quien ha visto una vida volver a empezar, sabe algo que los demás olvidamos, que cada latido es un milagro prestado y que hay vidas que no se salvan solas. Bienvenido, doctor Álvaro García Sesma. Gracias, Adolfo, un placer. Aquí estamos muy expectantes de todo lo que nos vas a contar sobre los trasplantes, que sabemos que es algo maravilloso y que, bueno, que además España somos de los mejorcitos, por no decir los mejores, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, antes de empezar la entrevista con el doctor Álvaro García Sesma, Hugo Alonso nos va a hacer un poco su currículum. Se licenció en Medicina en 1997 por la Universidad Autónoma de Madrid, realizando sus prácticas en el Hospital de la Princesa. Tras superar el MIR, eligió la especialidad de Cirugía General y Digestiva en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Posteriormente obtuvo el doctorado con una tesis calificada con sobresaliente cum laude y accedió a una plaza como profesor asociado de cirugía en la Universidad Complutense. Realizó su formación como especialista en cirugía general y digestiva en el Hospital 12 de Octubre bajo la dirección de Enrique Moreno González. Tras la especialidad, trabajó durante más de 3 años en el Hospital de Alcorcón, donde consolidó su plaza, manteniendo al mismo tiempo colaboración en el ámbito privado y en proyectos de investigación.
y trasplante con su hospital de origen. En 2008 regresó al Hospital 12 de Octubre para integrarse en el equipo de trasplante, participando además en el desarrollo de programas de cirugía mínimamente invasiva, obesidad y cirugía metabólica. Actualmente desarrolla su labor en el mismo hospital, en el Hospital 12 de Octubre, centrado en programas de trasplante hepático, pancreático, intestinal y multivisceral, siendo estos dos últimos únicos en adultos en España, así como en cirugía oncológica, hepático-biliopancreática, laparoscópica, y robótica. Bueno, Álvaro, no sé si se nos olvida alguna cosilla que quieras puntualizar. Porque... Creo que no, creo que ya es un resumen bastante afinado del currículum. Muy bien. Bueno, vamos a hacer primero un repasito, porque nos encanta saber un poco tus inicios, Álvaro. Uh-huh. Naces un 15 de septiembre en 1973. Tu papá, Francisco Javier, un jurídico militar, y tu mamá, Paloma, ama de casa. Eres el menor de 3 hermanos. ¿Cómo recuerdas un poco tu vida? Además tienes una hermana, creo que es autista, ¿no? Un hermano, sí. Un hermano, perdona, que es Sí. autista, ¿no? Y yo he tratado mucho el tema de los autismos porque he hecho terapias con caballos y niños autistas, entonces los conozco bastante bien y me parecen apasionantes, ¿no? Uh-huh. El mundo del autismo y gente maravillosa, ¿no? Cuéntanos un poquito tus primeros recuerdos, ¿no? De tu casa, de tu madre, de tus hermanos. Cuéntanos algo. Bueno, yo creo que era lo que hoy se llamaría una familia estructurada, sin grandes sobresaltos, donde pues, el padre trabajaba muchas horas, pluriempleado, mañana y tarde, en algo nada relacionado con la medicina, y era básicamente mi madre pues, la que estaba en casa atendiéndonos a mis hermanos y a mí. Sin mucha relación con la medicina, desde luego próxima ninguna, y bueno, pues con los cuidados de mi hermano autista, que bueno, que como cualquiera que ha crecido en una familia con un problema de este tipo, pues es algo que se normaliza totalmente dentro de la familia y bueno, pues tampoco tengo una gran relación con la medicina o con la psiquiatría por este motivo. Pesa más casi lo de fuera por terminar con el autismo, porque me parece muy interesante, ¿no? Pesa más casi más lo de fuera, ¿verdad? La parte de no conocer las personas de fuera, que ya luego entro a casa, que como bien has dicho, se normaliza, ¿no? Eso sí que pesa un poco. Totalmente, ¿no? Yo creo que al final, pues mi hermano siempre ha sido uno más de la familia, con sus peculiaridades, y la vida, pues en algunos aspectos tenía que rondar en torno a él y a su condición, pero al fin y al cabo, pues yo lo recuerdo como una infancia totalmente normal y que hacíamos las cosas normales de cualquier familia y vacaciones, independientemente de que íbamos con mi hermano, lógicamente, a todas partes. Además que el espectro autista es tan grande que al final hay que hablar de... ¿Cómo se llama tu hermano? Javier. Javier es Javier, o sea, no se puede decir, no se puede etiquetar nada porque cada persona, yo que los he conocido mucho en su mundo. Bueno, a ver, cuéntanos de dónde viene este tema, digamos, porque tienes un abuelo paterno, creo que oftalmólogo, y también un tío, ¿no? Oftalmólogo, pero que no llegaste a conocer, ¿no? No, a mi abuelo no llegué a conocerle, y a mi tío sí que vivió muchos más años, pero no tenía trato, vivía fuera de Madrid, y la verdad es que nunca he tenido trato con ningún familiar que se dedicara a nada ni de lejos parecido a lo que me quería dedicar yo. Uh-huh. Tú eres de los que, porque yo conozco, o sea, algunos médicos que querían ser cirujanos, no médicos. Uh-huh. Yo veo que, claro, la cirugía general y digestiva, digamos que es la cirugía, porque no está mezclada, no sé, como urología, que tiene clínica, la cirugía es la cirugía, ¿no? Tu cirugía, digamos que es la más, bueno, pues más pura, ¿no? Que ¿Tú querías ser cirujano o estabas en principio, bueno, yo quiero hacer medicina, pero no sé exactamente? ¿Cómo? No, yo creo que cuando decidí, que fue todavía en el colegio, que lo que más me gustaba a nivel profesional, me gustaba la historia, me gustaban otras cosas, pero que a nivel profesional, pues lo que quería realmente era hacer algo de ciencias, algo de investigación, y enseguida vi que lo que me daba más esa posibilidad era la medicina. Enseguida también decidí que dentro de la medicina lo que más me gustaba era la cirugía. Quizá un poco por la inmediatez que está tan de moda ahora, ¿no? Pero que es una profesión en la que realmente tienes la vida del paciente en tus manos para bien o para mal, ¿no? Y es donde realmente puedes ver que curas directamente a un paciente o no lo consigues, que es la parte de la dureza también que tiene la profesión, ¿no? Pero la verdad es que enseguida decidí que lo que me quería dedicar era a la cirugía. Y a la cirugía general
y aparato digestivo por ser quizá de las más amplias que hay en cuanto a tipo de patologías que trataba. Sí, tienes mucha razón en eso, porque hay algunas enfermedades que se tratan desde el punto de vista clínico, y sí es verdad que el cuerpo, en algunos momentos, mucha gente dice, bueno, el médico lo que tiene que es acompañar, porque muchas veces el cuerpo hace casi más, ¿no?, que lo que está haciendo. Pero tanto en cirugía como en infecciones, cuando hay una infección, sí es verdad que la mano del médico es clave, ¿no? Y luego hay otros cirujanos también que dicen, bueno, que el médico haga tal, pero que luego al final va a venir aquí, ¿no? Es eso, ¿no? Un poco la cirugía, digamos, que es donde tú más ves esa acción que has hecho, ¿no? Sí, fue siempre lo que me llamó más la atención de la cirugía. Me imagino que eras muy buen estudiante, porque si no, no hubieras entrado en medicina. Bueno, buen estudiante, quizá en cuanto a notas sí, yo creo que era bastante trasto en general. Mis profesores, si escucha alguno en la radio, no sé yo si estaría muy de acuerdo en que era muy buen estudiante, era bastante el alumno que incordiaba un poco en clase a veces también, ¿no? Pero bueno, es verdad que el rendimiento académico sí era bueno, ¿no? Porque al final es imposible, muy inteligente, ¿no? Si no, es imposible llegar, ¿no?, a la Facultad de Medicina. Tú hiciste selectividad, ¿no? O sea, sí. te tocó, era la selectividad. Sí, y entras en la autónoma. Sí, en la Uh-huh. autónoma, que era también un poco como la más complicada, ¿no? También. Sí. ¿Querías la autónoma o...? Era mi primera opción, pero entendiendo porque en aquel momento se consideraba que probablemente era la mejor facultad de medicina de España. Y desde luego en Madrid era la que pedía más notas y la que era más dura. Entonces era un poco la primera opción si es que llegaba a poder entrar en la autónoma. Me dio la nota y entré. Pues si no hubiera ido tan contento a la Complutense o quizá a Alcalá de Henares, pero era la primera opción. Pues si no llegaba a ese nivel, pues ya me quedaría con algo un poco más sencillo. Pero en aquel momento era la universidad más dura. Álvaro, ¿tú estás de acuerdo, tú que has vivido la autónoma, que digamos que es efectiva, con que exista tanta competitividad en la carrera de medicina? ¿O crees, porque claro, ahora en Madrid, por ejemplo, que hay 4 universidades públicas, hay 6 universidades privadas? Claro, hay una diferencia. Cuando tú entras en una privada, la competitividad no es tal. Se te trata más como en un colegio, ¿no? Donde el alumno tal... Yo estudié en la Autónoma Químicas y ahí te dejan apáñate, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que está bien así? ¿Esa competitividad tiene que existir? ¿O crees que a lo mejor...? Hombre, yo creo que la competitividad es imprescindible si lo que se quiere es tener profesionales del ámbito que sea de alto nivel, ¿no? Al final, si no, se llega al conformismo enseguida y un poco a la mediocridad, ¿no? Yo creo que la Autónoma es verdad que era una universidad, una facultad muy competitiva, pero al mismo tiempo yo creo que la relación que teníamos los estudiantes entre nosotros era buena. Yo creo que era igual de buena que en cualquier otra universidad. Yo creo que entendías que a la hora de los exámenes, pues tu nota dependía de lo que sacaran los mejores de la clase, sabías que ibas a tener unos filtros duros para poder aprobar las asignaturas y que además al final de eso venía la especialidad, era el MIR, un examen muy fuerte donde ibas a tener que competir con un montón de gente, ¿no? Pero eso no hacía, yo creo, que el trato con los compañeros fuera distinto. Entonces yo creo que eso para mí desde luego fue una ayuda. Yo creo que un ambiente mucho más relajado a mí no me hubiera venido bien, no me hubiera estimulado de la misma manera a dedicar las horas de estudio que hacían falta, pues a lo mejor para poder llegar a donde quería llegar. Pero eso de que te den a los apuntes mal, eso no existe. No, yo eso no lo he vivido. No sé, no puedo hablar por otros, no lo sé. Igual. Pero vamos, de hecho yo sí que era de los que generalmente solía facilitar apuntes a mis compañeros, por ejemplo, porque escribía más rápido o lo que sea. Pero la verdad es que eso no se veía. La mayor parte de los alumnos iban a clase, tomaban apuntes de una manera o de otra y estudiábamos juntos y nos intercambiábamos apuntes y entre nosotros yo nunca noté una competitividad, digamos, patológica o que fuera negativa para la relación con los demás. Esa forma de ser tuya en el colegio, de ser inquieto, de tal, en la universidad, se generó incluso un tema reivindicativo que la universidad da mucho en esas épocas, pues, ¿o no? Yo creo que tampoco demasiado. Yo en el colegio sí que quizá era mucho más reivindicativo de lo que luego era en la facultad. Es verdad que en la facultad, cuando estuve más o menos a mitad de carrera, hubo unas movilizaciones de estudiantes de medicina también, un poco pues por el tema de poder ejercer con o sin especialidad, y hubo manifestaciones y yo participaba en eso, pero no como un líder o un cabecilla de las reivindicaciones o de las revueltas, simplemente pues era de los que iban a la huelga, iba a las manifestaciones porque pues que es lo que tocaba, ¿no? Pero no me considero especialmente reivindicativo en ese sentido. Estás en el Hospital de la Princesa, ¿no? Es el primer hospital que... Sí, es donde hice las prácticas durante la carrera. Durante la carrera, ¿no?
¿Hay algún profesor ahí que marcara en la carrera o que te marcara o tenemos que esperar al profesor Enrique Moreno González? Que fue, digamos... Bueno, yo creo que sería injusto sin mencionar alguno concreto en el Hospital de la Princesa. Yo creo que había muy buenos profesores allí. Al ser un hospital pequeño era muy fácil que todo el mundo nos conociéramos y conocías igual al de la cafetería que al jefe de servicio de cualquiera de los servicios y a los residentes, y era bastante fácil poder trabajar allí. Y luego lo que eran las clases teóricas, pues allí había profesionales muy buenos, pero en distintas especialidades. Yo no creo que me marcara especialmente hacia la cirugía, porque yo creo que ya incluso entonces tenía bastante claro que las especialidades quirúrgicas era lo que más me gustaba. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que cuando uno se dedica a la medicina, toda la medicina le gusta, no es que deje de gustarte la cardiología porque te quieras dedicar al aparato digestivo o a la cirugía y te deje de gustar la pediatría o la psiquiatría. Yo creo que al final la medicina es el todo, ¿no? Porque es el paciente, que es el que es el sujeto de todo, ¿no? Álvaro, ¿y hay que ser muy manitas para ser cirujano? Tienes que tener ciertas Hombre, yo creo que habilidades, probablemente no. Lo que yo creo que no hay que ser es demasiado patoso, probablemente, ¿no? Yo creo que ni para ser médico ni para ser cirujano hace falta tener unas condiciones físicas excepcionales. Lo que hace falta es quizá más tenacidad, esfuerzo y bueno, y también las limitaciones que tiene cada uno las va conociendo y las puede controlar de una manera o de otra, ¿no? Pero no creo que haga falta especialmente, por lo menos en mi especialidad. No sé si a lo mejor otros especialistas quirúrgicas tendrían otra opinión, pero no creo que haga falta ser especialmente manita. Yo creo que lo que hace falta es ser quizá más artesano y más cuidadoso con lo que uno hace y no tan habilidoso con lo que hace. ¿Ha cambiado mucho desde que tú empezaste a ejercer medicina hasta este momento, aunque eres una persona joven, pero ha cambiado mucho las técnicas, la aparatología, los recursos y todo? ¿No? A nivel de cirugía sí. Sí. Ha cambiado radicalmente, sobre todo por la cirugía mínimamente invasiva. Yo todavía soy de una generación que aprendimos a hacer las cosas de manera totalmente manual, ¿no? Analógica sería, y hemos terminado pues haciendo robótica. Entonces hemos conocido un poco todo el espectro de posibilidades, ¿no? La gente que se forma ahora pues se forma menos en lo que es la cirugía tradicional y manual y se forma más en la laparoscopia o robótica incluso. Entonces, bueno, no es ni mejor ni peor, simplemente es una forma distinta de hacer las cosas. Yo creo que a mi generación le da una riqueza distinta a la que tienen los médicos más jóvenes porque hemos vivido las dos facetas. Evidentemente, médicos de 30 o 40 años antes no conocían la laparoscopia y médicos que no se hayan formado hasta ahora pues no han conocido gran parte de la cirugía abierta que hacíamos. Pero eso tampoco es peor para los pacientes. Al fin y al cabo es un avance tecnológico que intenta mejorar los resultados y las técnicas del paciente, que al final es lo importante, ¿no? Se pierde una parte un poco romántica de la cirugía, pero se gana en otras cosas, ¿no? Y al final lo importante son los resultados. Pero no hay momento, Álvaro, que no tengo ni idea, que se esté operando por una cirugía pues menos invasiva, laparoscópica, etcétera, y que haya que decir, oye, esto hay que abrir. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir y ocurre, afortunadamente no con mucha frecuencia, pero ocurre, y en ese sentido yo creo que es verdad que mi generación quizás esté mejor formada para atender en ese momento que generaciones que solamente hagan cirugía laparoscópica a lo mejor el 90% del tiempo, ¿no? Pero bueno, es verdad que la gente se busca las maneras y bueno, pues siempre se puede recurrir a alguien que tenga más experiencia en otro tipo de procedimiento. El trasplante, dentro de lo que cabe, todavía no es un campo donde la cirugía mínimamente invasiva sea demasiado importante y entonces siempre hay cirujanos en el hospital que están más acostumbrados a hacer cirugías complejas por vía abierta, no por vía mínimamente invasiva, que pueden echar una mano. Bueno, pues llegado este momento, te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, al principio estábamos un poco despistados, pero ya la voz está claro. ¿Quién es? ¿Qué canción es? Bruce Springsteen, No Surrender. ¿Por qué esta canción? ¿Qué te trae? Bueno, la verdad es que me preguntasteis alguna canción que quisiera referir. Hay tantísimas que es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que me vino a la cabeza un poco por lo que supone de tenacidad, ¿no? Y esfuerzo, ¿no? El estar siempre ahí cuando hace falta y pelear por lo que uno quiere y no rendirse, ¿no? Que al final la medicina tiene mucho de eso y la cirugía especialmente. Además, en el caso de la medicina y la cirugía, como tú bien dices, esa tenacidad no acaba nunca, ¿eh?
No acaba nunca. Esto, una vez que dices voy a ser médico... No, eso desde luego. Ya dices, no sé si me voy a jubilar, porque médicos muchas veces no se jubilan, pero no acaba nunca. Bueno, pues despedimos al boss y vamos a hacer una primera recomendación. Hugo Alonso. La artrosis, una enfermedad degenerativa que deteriora las articulaciones, se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta médica en España. Afecta ya a 7 millones de personas en nuestro país, especialmente a las mujeres y las personas mayores. Para que te hagas una idea, el 8% de la población adulta, unos 4 millones de personas, padece artrosis en una o ambas manos y más de 2 en la rodilla. Aunque no tiene cura definitiva, los tratamientos actuales permiten aliviar el dolor, mejorar la movilidad y ralentizar su progresión. Tratamientos innovadores como los de Mejorando tu Vida, que utilizan ondas y energía de electromagnética, como luz infrarroja o radiofrecuencia, para reducir sus síntomas, mejoran la enfermedad. Bueno, pues ya hace bastante tiempo que estuvieron con nosotros tanto José de la Mata como Luis Fernando Villa, reumatólogos de gran prestigio, y fueron los que en principio me comentaron: oye, Adolfo, han salido unos guantes, hay un inventor que ha sacado unos guantes, que, a ver, la artrosis no se cura, ya lo sabemos, incluso el José de la Mata, uno dice, se llaman las canas de las articulaciones, ¿no? Con el tiempo, y como evidentemente hace muchos años, pues casi no se tenía artrosis, porque nos moríamos con 50, pues que ahora nos morimos con 80 y pico, con 90. Entonces lo que tenemos que hacer, ya que no tiene cura, es buscar soluciones sobre todo para el dolor y para la movilidad. Es decir, que podamos seguir moviendo esa articulación, porque el no moverla se anquilosa, a veces esas manos que se vuelven torcidas. Bueno, los guantes ¿qué hacen? Pues ondas pulsantes, masaje, vibración, calor. Vamos a conseguir que en sesiones de 20 minutos pues estemos mucho mejor, que nos lo ponemos en casa tranquilamente. Oye, según pasa los 20 minutos, nos quitamos los guantes, oye, pues me duele menos, estoy mejor. Luego tenemos para la rodillera, ahí trabajamos con infrarrojo y ultravioleta. No hay que dejar de caminar, no hay que dejar de subir escaleras, no nos podemos quedar en casa porque nos duele la rodilla. Nos ponemos la rodillera, tiene presoterapia también, oye, te calma el dolor y a caminar y a andar, que es muy bueno. Zona lumbar, tenemos un cinturón también, a veces es postural, lumbalgias, dorsalgias. Y tenemos también uno para la zona cervical. La zona cervical es muy importante porque ahí lo que hace es que digamos que hay mucha tensión, la musculatura se tensa, hace que los nervios se inflamen, que incluso lo que son las arterias, las venas, se estrechen, y duele la cabeza además. Ahí tenemos un láser cervical que llamamos, que es como un collarín, que tiene TENS, tiene infrarrojo, tiene magnetoterapia, tiene calorcito, y vamos a conseguir que ese dolor cervical también remita. Así que ya saben, llámenos y le damos la solución para esos dolores de artrosis, de articulaciones. Hay un teléfono 900-730-122. Van a tener un gran precio por ser oyentes de radio, en este caso del programa Historia de Nuestros Médicos. Así que marquen ahora y queda registrada la llamada 900-730-122. Hay profesiones que exigen darlo todo. La medicina es una de ellas. Por eso, contar con el respaldo de Uniteco marca la diferencia. Un apoyo constante que se ocupa de lo que no se ve, las labores legales o administrativas, para que el médico pueda centrarse en lo esencial: cuidar de sus pacientes. Bueno, pues aquí, desde que empezamos este programa ya hace años, Uniteco apoyó que los médicos los conozcamos, que sepamos sus valores, y nosotros agradecemos mucho a Uniteco. Uniteco se encarga de la parte legal de los médicos. Los médicos tienen que hacer su trabajo de manera libre, es decir, que no tengan miedos, porque ellos están preparados para eso y tienen que trabajar con toda la libertad del mundo, hacer su trabajo como deben de hacer, y Uniteco está ahí detrás para defenderles y para estar con ellos. Y yo siempre digo una cosa: por favor, no nos convirtamos en esas películas que vemos de Estados Unidos, donde hay un abogado a la puerta de un hospital. Oiga, ¿usted cree que su médico ha tenido una negligencia? Pues le denunciamos. Por favor, que son las personas que nos cuidan, que nos quieren, que están con nosotros, que han estudiado muchísimo durante muchos años para que nosotros estemos bien. Así que gracias, Uniteco, y bueno, pues agradecísimos de que sigáis aquí con nosotros. Bueno, pues al otro lado de la línea telefónica
tenemos a la doctora Olga García Gómez. La doctora Olga García Gómez es una doctora que ha sido durante muchos años médico de familia, 10 años en la pediatría, otros 10 años con adultos. Ahora se trata más el tema, digamos, con el tema de la oncología dentro de lo que es una medicina, digamos, más integrativa, ¿no? Y ella ha escrito un libro que se llama Cuando tu cuerpo te habla, que es maravilloso, donde lo que viene a decir es los síntomas que el cuerpo te va avisando antes, que hay que hacerle caso, que no podemos no hacerle caso, que nos está diciendo cosas. Es así, ¿verdad, Olga? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días, Adolfo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Oye, te voy a hacer alguna preguntita, ¿vale? Que siempre nos encanta que nos cuentes cosas. Muchas personas, Olga, creen que lo sintomático está en la cabeza. ¿Es así? Uh-huh. A ver, está en la cabeza y está en el cuerpo, Adolfo, porque desde el punto de vista de la medicina integrativa, de la PNI, de la psiconeuroinmunología clínica, todo sucede a la vez. Una emoción afecta necesariamente a todo lo que ocurre en nuestras emociones, en nuestro psiquismo, afecta a nuestro cuerpo físico, porque secreta cortisol, adrenalina y hay hormonas del estrés, y todo lo que nos ocurre a nivel físico también tiene una repercusión psicológica y anímica. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que somos seres psicosomáticos porque todo ocurre a la vez, ¿no? Todo el tiempo estamos teniendo ambas dos cosas, lo psíquico y lo físico. O sea, esas emociones que tenemos influyen en el sistema, por ejemplo, inmune. Influyen en el sistema inmune, claro que sí, y es muy bonito porque la psiconeuroinmunología clínica explica cómo, dependiendo de cómo es esa emoción, si es una emoción, si es un pensamiento de repetición, si son rumiaciones mentales o si son eventos, indignidades sociales, pobreza, exclusión, afectan de diferente manera y por diferentes rutas al sistema inmune. Así que es real, es físico y es biológico esto que todo el mundo sabe, ¿no? Y es que, bueno, pues después de un disgusto enorme, pues te puedes coger una gran infección o te coges un gripazo o tu sistema inmune tiene repercusión eso en tu sistema inmune. Y si además esa emoción la mantenemos en el tiempo, imaginemos una emoción, pues bueno, lo que tú has comentado, ¿no? Algo, no sé, tipo depresiva, lo que sea, puede producir síntomas físicos, ¿no? O sea, puede llegar a afectar a la parte física, ¿es así? Claro, y puede enfermarnos el tener un estrés latente, continuo, una secreción de cortisol, de adrenalina, de hormonas del estrés, el vivir en modo alerta, ¿no? En ese modo de sistema nervioso simpático, que estamos un poco en lucha y huida. Eso deprime crónicamente el sistema inmune. Entonces luego pues no nos puede extrañar, ¿no?, que al cabo de unos años o después de un evento muy muy dramático, pues alguien enferma con una enfermedad grave, con una enfermedad autoinmune o con catarros y bronquitis de repetición, por ejemplo. Uh-huh. Fíjate que la doctora Olga García Gómez es una persona que yo una vez le comenté, oye, mira, Olga, estoy mirando un producto para activar el nervio vago, ¿no? Y bueno, me dio unas explicaciones que es que me vinieron porque tú ya conoces mucho el nervio vago. Cuéntanos un poquito, es un puente, ¿no?, entre el cerebro y el cuerpo, ¿no?, este nervio vago, ¿verdad? El nervio vago pues es uno de los pares craneales, es uno de los nervios más importantes que hay en el cuerpo. Es un nervio que se llama vago porque es vagus, viene del latín vagus, errante. Va por todo el cuerpo, irriga los bronquios, el corazón, irriga también y inerva todo el sistema digestivo, la fonación, la laringe, ¿no? Y es un nervio que recoge información del cuerpo y la lleva al cerebro, ¿no? Entonces, forma parte de este sistema nervioso de la calma, de la relajación, del estar a gusto, del estar un poco, es el contrario al estar en lucha y huida y en estrés, ¿no? Uh-huh. Entonces, forma parte del sistema nervioso autónomo, pero dentro del sistema nervioso autónomo, del sistema que nos da calma y que nos da realización. Pues fíjate, Olga, te voy a decir, porque ya sabes que hemos empezado ya hace un tiempo con este dispositivo, se llama Vago Relax, que es un estimulador del nervio vago,
Y te puedo comentar que, y parte eres tú la que tienes la culpa, ¿no?, de que haya muchísima gente que está durmiendo genial. Pero de veras, personas que me han comentado, oye, mira, yo tomaba melatonina a tope. Y tenía unas pesadillas, dices, soñaba hasta con mi ex. Una persona me ha contado esto. Y ahora, desde el primer momento, duermo genial. ¿Qué hacen? Se ponen el dispositivo, este Vago Relax, que es un dispositivo muy sencillo, porque es más pequeño que un móvil. Se coloca unas pincitas que no duelen para nada en los lóbulos de las orejas, porque hay una inervación de este nervio vago, que hasta ahí llega. Él produce una serie de vibraciones, tiene 9 intensidades, tiene 3 modos de trabajo, y tú en 15-20 minutos, a partir de las 6-7 de la tarde, cuanto más cerca estés de la hora de irte a acostar, mejor, vamos a conseguir que este nervio vago se estimule. ¿Qué va a hacer? Pues va a segregar melatonina, va a segregar esta hormona tan necesaria para que cuando lleguemos a la hora del sueño descansemos, durmamos y tengamos un sueño reparador. Así que, Olga, muchísima gente te está agradeciendo que demos a conocer este nervio vago, que está ahí un poco errante y un poco, digamos, olvidado, y que sepamos activarlo, que esa activación es la que nos hace descansar. Así que muchísimas... Eso es, Adolfo. Hoy te cuento una anécdota muy, muy bonita hoy para ilustrarte esto, y es que me ha llamado una paciente para contarme que es que desde que está utilizando el Vago Relax, que se lo había recomendado yo, pues que está como un poco somnolienta, un poquito dormida durante el día, como demasiado relajada, demasiado cansada. Y entonces le decía yo, hombre, es que funciona. Claro. Igual te lo estás poniendo demasiado alto, ¿no? Demasiado, sí, nosotros... Entonces esto es síntoma de que esto funciona, ¿no? Y por eso siempre lo recomendamos utilizar por la noche, sobre todo al principio, hasta aprender a utilizar el aparato, porque evidentemente, bueno, pues vamos a obtener esa sensación, ¿no?, de calma, de relajación, que durante el día puede resultar un poco anómala, pero justo antes de dormir es la que nos induce a ese sueño tan reparador sin ningún tipo de sustancia externa. Bueno, pues ya saben, si quieren dormir bien, hay 10 millones de personas aquí en España que duermen mal, reconocidas, que a lo mejor luego sin reconocer hay más. Si quieren dormir bien, si quieren descansar bien, si quieren tener un sueño reparador con lo que ello conlleva, mejor salud, Vago Relax. Les voy a dar un teléfono, 973 01 01. Sobre todo no dejen de probarlo, de veras, que les va a ir muy bien. 973 0101. Y además va con el libro de regalo Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García Gómez. Así que ya saben, 973 0101. Muchísimas gracias, Olga. Hasta el próximo día. Muchas gracias, Adolfo, y feliz día a todos. Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, tenemos aquí el regalazo para el doctor Álvaro García Sesma. Estamos hablando de un jamón que es el jamón mejor que existe, el de Navarretinto. ¿Por qué digo que es el mejor? Pues porque es que es 100% ibérico, de bellota, es producción propia, ellos lo hacen, es una familia maravillosa de Extremadura. Y bueno, está súper bien presentado, y está nuestro médico Adolfo Albistur, y además aquí hay un dicho que dice Gregorio Marañón, como diciendo que en las recetas los médicos tienen que poner jamón claro, no cualquiera, porque evidentemente lo bueno, tenemos unos productos maravillosos, que esto sí que no dañan en absoluto, y que bueno, que se los regalamos al doctor para que lo pruebe tranquilamente en su casa y que lo disfrute. Así que aquí tienes de parte de Navarretinto, Álvaro, y bueno, les digo un teléfono para que puedan ustedes llamar, para que puedan hacer su pedido, y ya saben que van a tener un 10% de descuento si dicen que no lo han escuchado aquí en esto de nuestros médicos. Así que el teléfono de Navarretinto, 91 625 02 28, 91 625 02 28. Historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistur, en Es Radio. Bueno, pues nos hemos quedado en un momento muy interesante. El doctor Álvaro García Sesma ha estado en la Autónoma, hasta el Hospital Princesa, se ha preparado en todo lo que es la cirugía, y ahora vamos a entrar, conoces ahí a un profesor importante, Enrique Moreno González, que yo creo que es de los más importantes, digamos, a nivel de trasplantes, ¿no? Vamos a entrar en la parte de los trasplantes. Los trasplantes, cuando evidentemente, cuando un ser normal hablamos de trasplantes, vemos algo complicadísimo, vemos
decimos, ya un trasplante, esto quiere decir que la cosa está fastidiada. Además, tú trabajas muchos tipos de trasplantes. Aquí te dejo una pregunta bastante abierta, Álvaro, para que nos cuentes los trasplantes, las diferencias, qué órganos se trasplantas, cómo van. Cuéntanos un poquito todo esto y luego ya entramos un poquito cómo funciona a nivel logístico un trasplante. Pero cuéntanos un poco pues, tu bagaje en trasplante, que lo entendamos, eso sí. Bueno, yo cuando decidí que quería ser cirujano, pues también conocía, también por televisión y por revistas y demás, un poco pues la figura de Enrique Moreno González, ¿no? Que era un gran referente a nivel nacional e internacional en trasplante, también en cirugía de cáncer y en otras cosas, pero especialmente en trasplante, y además le acababan de dar el premio Príncipe de Asturias de investigación. Y bueno, pues sabía que si podía hacer cirugía pues en un servicio como el suyo, pues estaría en el mejor sitio posible. Sabiendo que dedicarse al trasplante era a lo mejor muy difícil, porque muchos cirujanos se han formado en el servicio y no han podido terminar trabajando en el mismo, dependía mucho de muchos factores el poder terminar dedicándose al trasplante, pero al menos sí que quería, por lo menos durante mi formación como residente, tener contacto con ese tipo de cirugía, que me parecía un poco el sumum de lo que era la cirugía general, ¿no? El poder tratar a un paciente enfermo, una persona que está falleciendo prácticamente por una enfermedad grave y crónica de un órgano, sobre todo el hígado, que es a lo que más nos dedicamos nosotros, y que con una cirugía de una serie de horas, pues el paciente puede salir de quirófano con un órgano nuevo funcionando y tener una nueva oportunidad de vida de muchos años, ¿no? Entonces me parecía que era algo que merecía la pena formarse en ello y ver. Y bueno, pues tuve la suerte de poder hacerlo pues en un servicio tan importante como el de Enrique Moreno, ¿no? Realmente se puede trasplantar tejidos, se pueden trasplantar órganos. Casi siempre escuchamos más pues, lo que son los trasplantes de órganos vitales, por así decirlo, que el paciente, si no se trasplanta, puede fallecer, especialmente pues, el corazón o los pulmones o el hígado, un poco en menor medida el riñón, aunque es más frecuente, porque al fin y al cabo tenemos las máquinas de diálisis que pueden hacer que haya pacientes que puedan seguir vivos muchos años, aunque sus riñones no funcionen, pero evidentemente la calidad de vida y también la expectativa de vida con un trasplante de riñón pues es mucho mejor que viviendo con cualquier tipo de modalidad de diálisis, ¿no? Pero bueno, en el 12 de octubre nos dedicamos sobre todo, dentro de mi servicio, al trasplante de hígado, al trasplante de páncreas para pacientes también con diabetes, generalmente desde la infancia, y con insuficiencia renal crónica y en diálisis, que se suele hacer el trasplante combinado de páncreas y de riñón. Y ya en los últimos años también el trasplante intestinal, que quizás es el mayor reto dentro de los trasplantes de órganos, y el trasplante multivisceral, que incluye distintos órganos de la cavidad abdominal, el intestino, el páncreas, el estómago, el hígado, dependiendo un poco de la modalidad, ¿no? Y que este tipo de modalidad de trasplante pues, se hace solamente en el 12 de octubre en adultos y también aquí en Madrid, en el Hospital de la Paz, en el caso de la cirugía pediátrica. Oye, al decirme esto, has combinado el tema de la diabetes, que muchas veces si es una diabetes juvenil, ¿no? Esta mellitus, que lleva un proceso y que al final conlleva que la persona, el riñón, bueno, pues tiene deficiencias y el páncreas que no se da insulina. Cuando tú haces un trasplante a estas personas, ¿ese páncreas vuelve a ser la insulina? Claro, el motivo de hacer el trasplante de páncreas es fundamentalmente la fabricación de insulina. El páncreas tiene una función digestiva que habitualmente el paciente mantiene, a pesar de ser diabético, y luego tiene una función de fabricación de insulina que es la que los pacientes diabéticos tipo 1 pues han perdido por completo, con lo cual necesitan insulina para vivir, y a pesar de tener insulina, pues con los años generalmente tienen enfermedades secundarias a la diabetes, pues a nivel neurológico, a nivel ocular, a nivel sobre todo renal, y muchas veces acaban en diálisis, y el trasplante de páncreas pues hace que el páncreas que ponemos nuevo en el receptor del trasplante pues fabrique desde el minuto 1 insulina y el paciente deja de ser diabético. Si el paciente tiene éxito, si el trasplante tiene éxito, que es lo habitual, claro.
O sea, ahí el sistema inmunológico no ataca de nuevo al páncreas y le deja así. El sistema inmune vuelve a atacar al páncreas o volvería a atacar al páncreas, en primer lugar, simplemente por ser un órgano que procede de un donante, que es de otra persona, ¿no? Pero los pacientes que trasplantamos les damos medicación que bajan sus defensas, bajan el sistema inmune, lo modulan de una determinada manera para que no rechacen los órganos que ponemos en un trasplante. Entonces, esa misma modulación del sistema inmune es la que normalmente impide que el paciente que recibe un páncreas de otra persona vaya a desarrollar de nuevo el mismo tipo de diabetes en el páncreas nuevo que tiene. Tenemos entendido, el público en general, que cuando se hace un trasplante, esa parte que estamos comentando del sistema inmune que ataca, etcétera, que muchos trasplantes, así tenemos entendido, tú nos vas a corregir ahora, que no, al final no llegan a buen término, que duran poco porque esa otra parte nos falta en la medicina o en la ciencia de poder hacer que ese órgano, ¿eso está ya más avanzado? ¿O qué durabilidad tiene? ¿Qué expectativas de vida tiene una persona trasplantada? Me imagino que dependerá de cada órgano, ¿no? Depende de cada órgano, porque es verdad que aunque sabemos muchas cosas del sistema inmune, no lo sabemos todo, ¿no? Y el trasplante empezó a tener éxito pues en los años 60, 70, 80, especialmente 80 y 90, con el desarrollo de fuertes fármacos inmunosupresores que también conllevan sus riesgos y sus efectos secundarios. Evidentemente, el paciente sobrevive, pero pueden tener problemas inmunológicos, infecciosos, tumorales, renales a largo plazo, que dependen de cada órgano trasplantado, fundamentalmente porque no todos los órganos necesitan unos niveles de inmunosupresión similares. Hay órganos que se rechazan con mayor facilidad y lamentablemente pues a veces la expectativa de duración de esos órganos puede ser menor, y otros órganos como por ejemplo el hígado, que tienen una tolerancia inmunológica mucho mayor y que muchas veces con niveles mínimos de inmunosupresión pues los pacientes pueden vivir muchas décadas con el órgano, sí. Incluso en algunos casos sin necesidad de ningún tipo de inmunosupresión, porque se crea cierta tolerancia. No todos los órganos son parecidos, no en todos los órganos podemos plantearnos incluso el suspender la inmunosupresión, pero es verdad que hay órganos especialmente afortunados, como el caso del hígado, que generan esa tolerancia con mayor facilidad, incluso facilitan a veces la tolerancia de otros órganos que trasplantamos a la vez, cuando el paciente necesita trasplantarse no solamente del hígado, sino a lo mejor de hígado y riñón, o hígado y corazón, o hígado e intestino, y el hígado genera una cierta protección también para esos otros órganos que recibe el receptor del trasplante. Qué maravilla, o sea que el cuerpo ese hígado lo toma como algo como positivo y le ayuda inmunológicamente a que otros órganos no sean. Eso es. No sean. ¿Cuál sería digamos, el más complicado y el que más cuesta que el cuerpo se adapte? Si tuviéramos que decir uno. Quizá el trasplante intestinal es el que más ha costado desarrollar. No lo había escuchado yo nunca, de verdad. Claro, o sea, es verdad que no se hace con mucha frecuencia, pero el motivo por el que no se hace, primero es porque tampoco hay tantos pacientes con una insuficiencia intestinal como, por ejemplo, con una insuficiencia renal, pero en parte también porque la carga de sistema inmune que tiene el propio intestino que trasplantamos es muy grande y además es un órgano que tiene una superficie de absorción enorme, que está en contacto con bacterias, con antígenos del medio externo, y eso hace que tanto los procesos de infección como los de rechazo sean muy frecuentes y obligan a una inmunosupresión muy potente que ha habido que desarrollar a lo largo de los años y que también tiene su coste para la calidad de vida y para la expectativa de vida del paciente. Entonces no es el trasplante técnicamente más complejo, pero sí que es probablemente el trasplante más complejo en cuanto al mantenimiento posterior del trasplante. ¿Y cuándo se trasplanta un intestino? Porque entendemos que hay veces que, tienes una parte, cortas un trozo, vas haciendo, ¿no? Hay un pocos apaños, ¿no? Pero ¿cuándo hay que decir es que hay que trasplantarlo? ¿Qué le ocurre al intestino? Claro, hay distintas enfermedades que pueden hacer que el intestino no funcione adecuadamente. O bien puede haber distintas enfermedades que obliguen a los cirujanos a quitarle todo el intestino a un paciente. El intestino evidentemente lo necesitamos para poder vivir, porque si no, no nos podemos nutrir. Es verdad que hay sistemas de nutrición por vena,
de nutrición parenteral, con los cuales el paciente puede vivir durante muchos años, pero también tienen sus riesgos y sus complicaciones, y la única alternativa pues sería el trasplante intestinal en pacientes en los que directamente no tienen nada de intestino, o hay que quitarles todo el intestino a veces pues para poder extirpar un tumor, por ejemplo, que está por la localización en un mal sitio y obliga a quitar todo el intestino para poder curar al paciente de ese tipo de tumor que tiene, como son, por ejemplo, los tumores desmoides. Oye, vamos a hablar un poquito de la cirugía de la obesidad, con pacientes con cirrosis, trasplantados. Cuéntanos un poquito, que es complicado cuando hay una obesidad, ¿no? Creo que eso complica mucho todo el tema. Sí, yo en mi actividad principal en el 12 de octubre, desde bastante pronto se dedicó al trasplante. Pero es verdad que también desde el principio me dedicaba a la cirugía mínimamente invasiva, y en ese campo de la cirugía mínimamente invasiva, pues el tratamiento quirúrgico de la obesidad pues era una parte muy importante. Con lo cual pues trataba pacientes con cirugía de la obesidad y cirugía metabólica, ¿no? Al mismo tiempo que hacía trasplante en el hospital. Entonces, esa casualidad es la que hizo pues que cada vez me encontrara con más frecuencia con pacientes que necesitaban un trasplante de hígado o de riñón, pero sobre todo de hígado, y que no se podía hacer ese trasplante porque el paciente tenía una obesidad extrema, una obesidad mórbida. Y al mismo tiempo me encontraba con pacientes en la consulta de obesidad que necesitaban o se beneficiaban de una cirugía de obesidad, pero que el paciente al mismo tiempo tenía pues una diabetes, o tenía una insuficiencia renal crónica, o tenía una cirrosis hepática, y que a veces eran malos candidatos para someterse a un procedimiento quirúrgico sobre la obesidad. Entonces, bueno, pues era evidente que tratar a esos pacientes era un reto, y que ni los cirujanos de obesidad habituales ni los cirujanos de trasplante habituales podían dedicarse a ese tipo de pacientes, porque no se contraindicaba el trasplante en pacientes con obesidad mórbida y se contraindicaba la cirugía de la obesidad mórbida en pacientes con cirrosis, por ejemplo. Entonces, bueno, había pacientes que eran huérfanos en ese sentido, que no lo tratábamos ni unos médicos ni otros, y empecé hace bastantes años a tratarlos desde la unidad del 12 de octubre de cirugía de trasplante, pacientes que necesitaban un trasplante de hígado y que no se les podía hacer si no perdían pues 20, 30, 40 kilos para poder entrar en lista de espera. Bueno, ya llevamos bastantes años haciéndolo. En otros países pues también la experiencia ha sido similar. La obesidad, lamentablemente, pues es una pandemia. Cada vez hay más personas con obesidad, y cada vez hay más personas con obesidad que además tienen cualquier otra enfermedad que necesita un tratamiento quirúrgico. Entonces, pues cada vez con más frecuencia hay que hacer tratamientos de ambas patologías, a veces a la vez. A veces operamos pacientes cirróticos para que puedan entrar en lista de espera de trasplante de hígado. A veces hacemos el trasplante de hígado y al mismo tiempo les hacemos una cirugía de obesidad, cuando eso es posible. Y hay veces que tenemos pacientes ya trasplantados de hígado, de páncreas, de riñón, que a lo largo de los años han ido desarrollando una obesidad mórbida, y podemos también tratarles quirúrgicamente de su obesidad a pesar de estar trasplantados. Álvaro, ¿cómo manejas la situación humana de cuando una persona está en lista de espera, que ve que el tiempo se va consumiendo, que no llega, que se ve deteriorándose él mismo? ¿Cómo se maneja esta situación? Porque claro, esto es como, ¿me toca la lotería o no me toca la lotería, ¿no? ¿Cómo manejan los médicos? Es una situación complicada. Es verdad que en España tenemos la gran ventaja de que, gracias, pues sobre todo, no solo a la Organización Nacional de Trasplantes, sino especialmente pues al altruismo de la población y de los donantes, tenemos el mayor número de donantes por millón de habitantes que hay a nivel mundial. Y eso hace que hoy por hoy pacientes que están en lista de espera para trasplantarse, al menos de órganos como el hígado, que permiten una cierta espera, es raro que el paciente fallezca en una lista de espera sin que le llegue el trasplante. ¿Ah, sí? En otros países es muy distinta la situación, ¿no? Pero eso Esto depende... es porque tenemos muchos... O sea, te iba a decir también esta pregunta. El que seamos... No sé si somos los mejores, pero parece que ser que sí, del mundo, ¿no? Donde mejor funcionan los trasplantes. ¿Es porque tenemos muchos donantes? Claro, en España se da la doble ventaja de que, por un lado, es donde más donantes por millón de habitante tenemos,
y por otro lado que tenemos todos acceso a esa sanidad pública, porque el trasplante se hace solamente en el sistema público de salud. De manera que cualquier paciente, cualquier persona que necesita un trasplante de órganos y que vive en España, lo va a recibir independientemente de su nivel económico, de los papeles, de cualquier otra connotación, y además va a entrar en una lista de espera en la que afortunadamente la espera generalmente le va a llegar el órgano porque hay muchos donantes en España, cosa que en otros países lamentablemente pues no es así. O sea, muchos donantes y una sanidad pública, potente. Eso y esto es lo que conseguimos. Muy bien, pues llegado este momento te vamos a hacer otro regalo. En Montes de Galicia el doctor vivirá un auténtico viaje gastronómico al norte sin salir de la capital. Sabores tradicionales gallegos reinterpretados con un toque actual, materias primas de calidad y una bodega pensada para realzar. Cada plato convierten cada visita en una experiencia única. Bueno, pues el doctor va a poder visitar el restaurante Montes de Galicia, imagino que con Nadia, para tener ahí una comida o una cena. Es un restaurante maravilloso, la calidad del producto es maravillosa, todos los productos los traen de la Lonja de Vigo, la elaboración es muy buena, el trato es buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Es que estamos encantados como de Galicia y ellos encantados de que los médicos también se suman a este homenaje y se suman a que paséis un día agradable y una comida agradable, una cena agradable. Así que me tienes que decir que es verdad, o sea, esto no es publicidad que ya se dice y luego no, me tienes que decir, oye Adolfo, mira, me apetece ir tal día, tal hora, tal comer, y yo hablo allí con Daniel Espasandín, que es el responsable y el CEO de Montes de Galicia, y vas a ir a darte un buen homenaje, como os merecéis. Pues muchísimas gracias. Montes de Galicia, ¿dónde está? Pues en la calle Azcona número 46, es una calle que va como hacia la Plaza de Toros, y hay un teléfono para que llaméis y para que podáis degustar esa gran comida gallega y esa elaboración tan buena. 91 355 27 86, Montes de Galicia, calle Azcona número 46, 91 355 27 86. Bueno, ya estamos terminando. Ya saben que nosotros, desde que empezamos a hacer el programa, hemos creado una plataforma donde nos unimos médicos y pacientes. Iba a decir sociedad, pero es que la sociedad somos pacientes. Aquí nadie se salva de estar con el médico. Esta plataforma se llama Valores Nuestros Médicos. Hay una web que es valoresnuestrosmédicos.com que pueden visitar cualquier persona para que vean lo que están comentando los médicos. Ellos tienen una parte privada, digamos, donde ellos hablan de sus cosas y sobre todo para que lo que se diga no sea alguien, un instagramer que dice cualquier chorrada, sino que realmente lo esté diciendo gente que ha estudiado y que sabe de esto. Hugo Alonso nos va a comentar un poco esta semana algún temita que ha habido por ahí. Pues sí, hemos subido una reflexión del doctor Luis Conejo Menor, que nos dice que si estamos ante una nueva enfermedad, ante el escenario digital, porque con la inteligencia artificial y estas plataformas digitales pues podemos acceder a mucha información de manera instantánea. Entonces, bueno, esto está muy bien porque tenemos una herramienta más, pero hay que tener mucho cuidado porque, en primer lugar, la IA ya hemos visto que se puede equivocar, y en segundo lugar, si tú le vas a preguntar algo sobre salud, algo sobre algunos síntomas, unos dolores, medicación, la IA no conoce tus detalles sobre tu caso concreto y por lo tanto no puede diagnosticarte de forma correcta. Por lo tanto hay que tener cuidado y no hay que autodiagnosticarse con la IA, porque además esto puede provocar una distorsión de la realidad llevando a diagnósticos y tratamientos erróneos que pueden aumentar nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestra incertidumbre. Y pues esto lo ha llamado el doctor Conejo Menor como cibercondria. En vez de hipocondria, pues esta nueva enfermedad que surge ante el escenario digital, sería la cibercondria. Entonces yo aquí hago un llamamiento y digo, ¿qué mejor para curarnos que los médicos? O sea, la IA es una herramienta que puede venir muy bien para ciertas ocasiones, pero no hay que autodiagnosticarse. Bueno, ha dicho que se puede equivocar, no es que se equivoca. Hagan una prueba, pregúntenle una cosa y luego le digan, no, porque yo creo que esto, sí es verdad, y te dice otra, y otra vez no, y te dice otra. Con lo cual, ojo con cosas importantes. Si son cualquier cosa, oye, ¿qué mejor, ir a Roma o ir a París? Bueno, pues ya está. Pero si estamos hablando de medicina, no. Y de salud, pues mucho menos. Así que ya saben dónde tienen que acudir, a los médicos. Y esta plataforma, lo que ahí nos dicen los médicos, que nosotros lo hacemos público y luego lo llevamos también a los medios de comunicación, es
es de verdad, es lo que se sabe, es ciencia. Bueno, Álvaro, dentro de este valor de nuestros médicos, a mí me gustaría que tú nos comentes algo, porque tú vives un hospital grande, vives todas esas circunstancias y los pacientes, vives, sufres y vivimos y sufrimos, ¿no? Cuéntanos algo sobre valores, lo que tú quieres transmitir a los pacientes, a la sociedad, sobre vosotros, sobre los médicos. Sí, bueno, yo creo que la sociedad tiene la idea de que los médicos pues, son gente que ha estudiado mucho, que tiene un trabajo duro, pero es verdad que fuera de eso conocen poco de lo que es el día a día real de lo que son los médicos, ¿no? Muchas veces piensan, pues por eso es fácil pensar que somos privilegiados o que somos gente que tenemos muchísimo dinero o que no nos preocupamos por los pacientes. Puede haber opiniones de todo tipo, ¿no? Yo creo que cualquier plataforma que facilite que los pacientes, que al final somos todos, ¿no? Como bien decías, Adolfo, sepan realmente la medicina, en qué consiste, lo que hacen las enfermeras en los hospitales, las auxiliares, los celadores, los médicos, lo que es el día a día, y que al final estamos todos para intentar ayudarles, y de qué manera hemos llegado ahí y de qué manera nos pueden ayudar ellos también a ayudarles, yo creo que es una herramienta que es muy útil, ¿no? El ponernos en contacto a los médicos y los pacientes y que vean realmente pues, la realidad de lo que hay al otro lado de la mesa cuando van a una consulta. Claro, y yo voy a decir que a lo mejor tú, pero yo sé que se hace esto. Es decir, cuando tenemos un doctor, como el doctor Albo García Sesma, muy experimentado, que hace una cirugía, llamámosle complicada, o sea, no es una cirugía, no es un apéndice, o sea, es una cirugía que conlleva mucha experiencia, mucho talento. ¿Ustedes creen que debería de desencarnar una uña, por ejemplo? O un granito de no sé qué. Bueno, pues eso existe, eso se está haciendo. Y yo creo que eso también, hay veces que, no a veces todo no es todo dinero, sino no todo se arregla con dinero, sino también se arregla muchas veces con un poquito de sentido común, ¿no? Es así, ¿verdad? Porque al final nos encontramos, bueno, pues que igual todo un poco mejor organizado. Es como, también digo yo, o sea, si yo tengo un dolor de cabeza y tengo un poco de fiebre, ¿no? No me debo de ir ni al 12 de octubre ni a La Paz. Tengo otras alternativas, porque en el 12 de octubre de La Paz hay una serie de doctores especialistas que están para el que realmente necesita esos doctores. No llenar ahí las urgencias. Yo creo que también ahí, ¿no, Álvaro? Deberíamos ser un poco más coherentes, ¿no? Yo creo que al final la utilización de los recursos públicos y los recursos humanos pues son una parte de ese recurso, pues debe ser eficaz y eficiente, ¿no? Y evidentemente, pues si a mí me ponen a atender una urgencia de un hospital a alguien que viene con un esguince, lo voy a hacer pues seguramente fatal. Claro. Y un estudiante de medicina lo va a hacer igual que yo, a lo mejor fatal, pero cualquier residente de traumatología pues va a hacer un trabajo muy bueno que yo no soy capaz a lo mejor de hacer. Si me ponen en el sitio inadecuado, pues evidentemente no voy a ser el profesional más adecuado. O a lo mejor hay labores que soy capaz de hacer, pero está el sistema perdiendo mi tiempo atendiendo otro tipo de problemas que a lo mejor sí que yo soy más especialista en atenderlos, ¿no? Creo que hay que hacer un control eficiente del trabajo y de los recursos humanos dentro de la sanidad pública. Bueno, pues señores que mandan mucho, por favor, coherencia. Les pedimos eso, coherencia. ¿Qué tal te has sentido, Álvaro? Muy bien. Bien. Muy cómodo, me habéis hecho sentir muy a gusto, Adolfo. Me alegro muchísimo. Nosotros también contigo, y nos has enseñado cosas muy interesantes. Además, con unos vocablos muy fáciles de entender, que es lo que pedimos en los pacientes que, claro, no hemos estudiado medicina. Bueno, pues nada, estamos terminando. Les vuelvo a recordar, el Vago Relax. Por favor, duerman bien, descansen. Mira, el médico te suele preguntar, ¿bebes agua? ¿Duermes bien? Son dos preguntas clave, porque son dos preguntas que implican qué salud tienes, ¿no? Bueno, pues duerman bien. Aquí tenemos el Vago Relax. Les digo el teléfono, pruébenlo, por favor, les va a ir muy bien. Es muy sencillo de usar y además se ve rápidamente los resultados. 973-0101, repito, 973-0101. Muchísimas gracias, Álvaro, y a todos ustedes les deseo lo mejor y que, bueno, y que estamos encantados de que nos sigan viendo y escuchando. Un beso enorme.